Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. En anteriores programas hemos hablado de la necesidad de que el regreso a la normalidad, a este reinicio de actividades económicas, tenga en cuenta el respeto por el medio ambiente y considere una nueva manera de relacionarse con la naturaleza, como lo están haciendo gobiernos, empresarios y decisores de políticas públicas en otros países. ¿Es posible la convivencia entre las grandes inversiones y el medio ambiente? ¿Se respetan las normas ambientales en el Perú? ¿Se van a respetar a partir de esta reactivación económica? Preocuparse por ser rigurosos en el respeto de la naturaleza y de los pueblos originarios es ir contra el progreso económico. Para hablar de ello estamos con Isabel Calle, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, e Iván La Negra, secretario de la Asociación Civil Transparencia y ex viceministro de Interculturalidad. Bienvenidos Isabel e Iván. Alberto, ¿cómo Gracias, estás? Alberto. En diciembre de este año deberá concluir la modernización del terminal portuario General San Martín en Paracas. Es el quinto con mayor movilización de carga en el país. El consorcio terminal portuario de Paracas, que ganó la concesión en 2014, espera terminar a finales de este año con un terminal multipropósito. La carga que va a recibir este puerto será agrícola y de concentrados minerales. Y aquí está el punto de discordia probablemente. El almacén de concentrados de minerales que el concesionario pretende construir para ampliar sus operaciones en el puerto ha generado controversias. Por un lado, vecinos de la zona, ambientalistas, operadores turísticos, biólogos, académicos, organizaciones civiles como CPDA, por ejemplo, han mostrado su preocupación de que esto afecte seriamente la Reserva Nacional de Paracas. Por otro lado, la empresa, el mismo gobierno y algunos gremios empresariales aseguran de que no habrá contaminación ni alteración alguna en la bahía. Iván, Freddy Pareja, que es gerente socioambiental de TPP, dice que los estudios ambientales encargados por la empresa señalan que no habrá afectación a la bahía de Paracas. Y además, Fernando Sillonis, que fue gobernador regional de Ica y es un empresario muy conocido, afirma que los concentrados minerales no van a estar expuestos al viento de Paracas, porque el almacén será un recinto cerrado. Entonces, ¿nos debemos de preocupar o no? Bueno, todo lo que está alrededor de un área tan importante como una reserva pues natural, una reserva nacional en este caso, pues debe ser objeto de preocupación pública. El punto es cuál es la manera de absorber esas dudas, o sea, cuál es el mecanismo para que haya seguridad de todos los actores al respecto. Y ahí el papel del Servicio Nacional de Certificación Ambiental es crucial, ¿no? Porque más allá de lo que la empresa señale, las preocupaciones válidas de la ciudadanía sobre el tema, es la autoridad ambiental la que tiene que hacer una evaluación adecuada en esta materia. Y en ese punto, hay varias cuestiones que SENACE en su momento había señalado, ¿no? Y todavía hay temas que son objeto de observación. Entonces, creo que lo que hay que vigilar y mirar con mucha atención, seguir con mucha atención, es la actuación de SENACE y el adecuado cumplimiento de los estándares que garanticen de que efectivamente todas las cuestiones van a ser atendidas y debidamente respondidas, porque eso es lo que va a dar seguridad a la ciudadanía y también a las empresas. Alberto, creo que estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Isabel, ustedes en SPDA han publicado recientemente un estudio en el cual analizan los riesgos de este proyecto y aseguran que sí habría riesgo de contaminación por metales pesados, además de la contaminación sonora y su impacto en la fauna. Sí, sí, Alberto, creo que el informe de la SPDA trata de resaltar es justamente lo que Iván ha señalado y es la necesidad de confiar en nuestras autoridades. SENACE y los opinantes, CERNAM, SANIPE, CERFOR, ANP, han hecho una serie de observaciones y muchas de estas no han sido absueltos.
¿no? La empresa TPP tiene un periodo para absolver ese requerimiento de información adicional que ha señalado SENACE, y en función de esta información es que SENACE debe emitir una valoración y finalmente de señalar si se han absuelto o no esas observaciones. Sin embargo, creo que adicionalmente al proceso de certificación mismo de este caso, creo que un tema que tenemos que analizar es justamente la necesidad de tener una planificación integral en el caso peruano. Es decir, a raíz justamente de la sentencia del Tribunal Constitucional de la Ley 30230, creo que un tema que es recurrente es el tema de ordenamiento territorial. Es decir, hasta la fecha, en el caso peruano, no tenemos una planificación de largo plazo que determine dónde debe haber cada actividad o cuál es la relación entre las decisiones del gobierno nacional de poner un lote petrolero acá o una concesión minera acá o un almacén de concentrados de minerales acá, y cuál es la participación de los gobiernos regionales, cuál es la posibilidad de poder decidir esto desde una etapa temprana. Y esto sucede porque la pregunta es, cuando el estudio de impacto ambiental se presenta en el año 2016, no tiene un componente de almacenamiento de concentrados de minerales, y por lo tanto la evaluación del proyecto en una zona protegida, como lo ha señalado Iván, es una evaluación en la que el riesgo, digamos, no se enfoca a la posibilidad de tener contaminación por concentrados de minerales. Entonces, creo que es importante que pensemos en la importancia de considerar herramientas que existen en el Perú, pero que nunca las hemos usado: evaluación ambiental estratégica, ordenamiento territorial. Seguramente es necesario tener un almacén de concentrado de minerales, pero la pregunta que nos deberíamos hacer también es si justamente esta zona es la única ubicación donde debería haber este almacenamiento de concentrados de minerales, y por lo tanto siempre herramientas que se han dado en otros países es el tema estudio de alternativas, de ubicación de estos lugares, de este tipo de almacenamientos, de este tipo de actividades, ¿no? Entonces es algo que creo que debe mirarse sobre todo en la complejidad de una reserva natural como es el caso de Paracas, que es una reserva marino-costera, que es una de las pocas que tenemos en el país, obviamente necesitamos actividad económica, pero justamente sin que eso afecte ni ecosistemas, ni obviamente afecte a población. Y hay toda una preocupación de parte de la población sobre el incremento de transporte de camiones dentro de la reserva, ¿no? Son cosas que creo que hay que evaluarlas integralmente, y es el Estado peruano el que tiene que empezar a tomar decisiones de largo plazo y no solamente mirando proyecto a proyecto y a corto plazo. Bueno, la empresa y empresarios que no son de TPP, pero que, bueno, apuestan siempre por la inversión, señalan de que este proyecto tiene impacto ambiental y vial positivos, ¿no? Y nuevamente aseguran que las partículas de minerales no saldrán del almacén a la intemperie, y que los camiones que transportarán los concentrados serán aspirados, lavados dentro del almacén, y que por tanto muchas de las preocupaciones de la gente o de los colectivos son en vano, que ya el dragado que se hizo anteriormente demostró que no había impacto ambiental negativo. Entonces, no debemos de preocuparnos nada. Evidentemente no, ya lo dice Isabel, pero Iván también. Entonces, ante esas respuestas, ¿cuáles son las preocupaciones que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos y que deben de tomar en cuenta las autoridades, específicamente SENACE? Iván. Lo que ocurre es que estamos cargando en un instrumento que es el estudio de impacto ambiental, cosas que, como ha dicho Isabel, tienen que ver con otro tipo de discusión y decisión. Es decir, cuando tienes que decidir sobre un proyecto es porque ya hay muchas cosas que se decidieron antes, ¿no? Para empezar, la ubicación del proyecto, ¿no? Y en verdad es una discusión que no se discute proyecto por proyecto, sino una discusión que mira el territorio. Entonces, sí tenemos que tomar decisiones sobre que hay áreas en las cuales, por razones ambientales, por razones sociales, ¿no? Tienen que haber restricciones para el desarrollo de algunas actividades, o que no son las prioritarias para ciertas actividades. Y otras en cambio que sí.
Lo segundo es que las actividades están vinculadas unas a otras, ¿no? Es decir, no es solamente el puerto, sino todas las actividades que están vinculadas a él. Es decir, están conectados a proyectos mineros, está conectado a la actividad urbana que se desarrolla alrededor, pero también con otras actividades que sufren los efectos indirectos de esas actividades. Entonces, cuando empiezas a mirar ya el territorio, te das cuenta de que las decisiones son mucho más complejas. Y el estudio de impacto ambiental no ha sido pensado para eso, ha sido pensado para evaluar las características de un proyecto y ver si ese proyecto cumple con los estándares. Y eventualmente puede ser que sí, eventualmente puede ocurrir que un proyecto cumpla con los estándares. Pero el tema es que vamos sumando uno a uno, proyecto por proyecto, y en conjunto generan una transformación importante del ambiente y de las condiciones de vida en determinadas áreas del país, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema central, ¿no? Con Isabel formamos parte de una comisión que hace poco pues entregamos un informe al gobierno y un tema que encontramos clave era el tema del territorio, que ese es un gran déficit de la política ambiental en el Perú y que hay que atenderlo prontamente. Isabel. Sí, Alberto, porque el tema del territorio se basa, y yo insisto en este tema, es un tema de planificación. Es decir, si, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, en su momento, cuando hace años, ¿se acuerdan? Llegó todas estas noticias acerca del tren transamazónico. Si uno miraba el Plan Nacional de Ferrocarriles, se iba a dar cuenta que en ese Nacional de Ferrocarriles, el tren transamazónico ni siquiera aparecía como un proyecto dentro de esta planificación. Entonces, el problema es que tenemos muchos planes, planes de ferrocarriles, de actividades económicas, pero que cuando se tienen que implementar, el proyecto no está considerado, sino que se incluyen otros proyectos. Esto es lo mismo que pasa con el caso de Chadín II y Veracruz, cuando en el 2011 el presidente García señaló una lista de proyectos que se deberían priorizarse en el Marañón. Ninguno de estos dos proyectos fue priorizado, pero son los proyectos que tienen o en su momento han presentado un estudio de impacto ambiental. Entonces, tenemos el problema entre que planificamos, pero esa planificación de largo plazo nunca se llega a concretizar en proyectos que realmente se llegan a implementar en el corto plazo, sino que vienen otros. ¿Por qué? No hay una claridad en por qué estos proyectos de inversión no responden realmente a una planificación del Estado. Entonces, mientras que no planifiquemos nuestro territorio, mientras que no tengamos predictibilidad de dónde vamos a poner los terminales, los lotes a largo plazo y cuáles son las condiciones que tenemos que crear en ese ecosistema y con esa población, entonces obviamente en el Perú lo que tenemos son que tenemos que discutir proyecto a proyecto, en ecosistema a ecosistema, población con población. Y esto obviamente es complejo para el Estado, complejo para las propias empresas y obviamente complejo para las poblaciones. Isabel, también en el estudio ustedes se preguntan si es la única posibilidad. El almacén de concentrados de minerales permitirá, se dice que este concentrado permitirá una salida a la exportación a precios competitivos, además, a los concentrados que procedan de Ica, Chincha, Cañete, Huancavelica y Ayacucho. Pero ustedes señalan que eso no basta para llevar a cabo esto. Sí, ahí viene, sí, este es el único lugar donde podemos hacer esta exportación, ¿no? Y eso tiene que ver el tema de ubicación. Es decir, hay otros terminales portuarios y lo que habría que mirar es cuál ha sido el estudio y la evaluación que se ha hecho para que determinar que finalmente la salida de todos estos de concentrados de minerales tiene que ser sí o sí por Paracas, ¿no? Creo que eso es lo que vamos a tener información de parte del Estado a, para determinar por qué justamente lo hacemos en un área protegida de características que buscamos conservar y que puede generar un riesgo, un impacto en esta área, ¿no? Ujú. Iván, ¿qué debemos esperar entonces de SENACE? La empresa está muy segura de que todo va a salir a flote, pero ¿tú crees que SENACE va a darle la luz verde? Bueno, no lo sé. Bueno, por si acaso yo todavía soy miembro del Consejo Técnico Consultivo de SENACE, así que no decidimos sobre proyectos, pero sí nos piden de vez en cuando opinión. Ujú. No ha sido el caso en este punto, pero yo espero que hagan bien su trabajo, ¿no? Que es
asegurarse que los estándares y reglas ambientales pues, puedan efectivamente cumplirse, ¿no? Sin embargo, creo que al tratarse de una zona de amortiguamiento, de una reserva nacional, la exigencia es doble, ¿no? La exigencia es mayor, o sea, no es solamente un nivel estándar de revisión, ¿no? Sino un nivel más alto. Y lo otro que también es algo que hay que considerar es el precedente, ¿no? El precedente, porque em, el caso de Paracas es particular porque su historia es de la creación de la reserva sobre áreas ya ocupadas, áreas donde ya existían actividades, ¿no? Pero como bien señalan, pues ha señalado Alberto en la introducción, la historia también es de un proceso de acumulación de actividades, ¿no? O sea, el desarrollo urbano, el desarrollo de industrial, desarrollo de los proyectos vinculados con el gas, todo eso ha ido acumulando cosas, ¿no? Y entonces, pues creo que es el momento de pensar en serio, ¿no? Digamos, ¿vamos a seguir pensando en proyecto por proyecto o vamos a de verdad, como dice Isabel, a construir un proyecto sobre el territorio, ¿no? Y que implica la reserva y todo lo que lo rodea? Isabel, de las recomendaciones que ustedes indican en su documento, ¿cuáles consideras que son las tres principales recomendaciones? Lo que sucede es que creo que es importante que esperemos la respuesta de SENACE, ¿no? O sea, lo que el informe trata de evidenciar es que hay justificadas razones para preocuparse por colocar un almacenamiento de concentrado de minerales en el terminal, ¿no? Si vemos las observaciones de CERNAM, es claro que hay una preocupación sobre el transporte el transporte de los camiones, etcétera. Entonces, lo que finalmente tenemos que esperar es cuál es ese requerimiento, cuál es la respuesta de la empresa a todas estas preguntas y, como dice Iván, cuál es la evaluación que hace SENACE si se ha levantado o no las observaciones. En este momento no tenemos información sobre si finalmente la empresa logró o no levantar esas observaciones. Si no se han levantado las observaciones, obviamente correspondería que CERNAM no otorgue opinión favorable a este proyecto dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Bueno, decíamos en los minutos anteriores de que en este tema de una reserva como la de Paracas, por un lado estaban los que se preocupan porque se respete el ecosistema y por otro lado la preocupación también de empresarios que han invertido y van a seguir invirtiendo en este puerto en Ica. Eh, pero no es el único caso en el cual hay esta, este aparente enfrentamiento entre organizaciones civiles y empresas, o entre empresas y algunas regulaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Otro tema que ha generado controversia es la ratificación en el Congreso de la posible ratificación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, al que el Perú se adhirió en el 2018. La importancia de este acuerdo, que es regional para América Latina y el Caribe, podríamos resumirla en tres puntos fundamentales. El derecho a acceder a oportuna y efectivamente a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten nuestros ecosistemas y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y los derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Y también, claro, hay disposiciones respecto de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sobre esto, desafortunadamente, en los días anteriores se han conocido algunas oposiciones con mentiras también de lo que esto implica. Pareciera que se quiere confundir a la opinión pública, se dice que perderemos soberanía, por ejemplo, de la Amazonía peruana y del 53% de nuestro territorio nacional. También se repite que esto podría ir contra o afectar el desarrollo económico. Es más, recientemente el sector empresarial, liderado obviamente por industrias extractivas, han publicado un pronunciamiento, ¿no? La CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y otros, se han manifestado en contra de este acuerdo de Escazú. ¿Por qué el Perú debe ser parte de este acuerdo? ¿Quiénes y de qué manera nos beneficiamos?
tienen la palabra. Iván, Isabel. Yo primero. Ya. Ok. Está bien, miren, mira Alberto, creo que estamos partiendo quizá una gran confusión, ¿no? Miren, en el año 2005, y Isabel fue parte de ese proceso, ¿no? Tuvimos una larga discusión sobre la Ley General del Ambiente. Y yo recuerdo eso, ¿no? Hace 15 años ya, mira qué tanto rápido ha pasado el tiempo, pues teníamos la misma discusión, ¿no? Es decir, la Ley General del Ambiente va a introducir el derecho a la información, el derecho a la participación, el derecho al acceso a la justicia, tal como está en la Declaración de Río, ¿no? Tal como ha sido reconocido en el principio 10 y se introdujo en la Ley General del Ambiente, ¿no? Y en ese momento se dijo, miran, esto puede traer el fin de las inversiones, puede ser el fin ya del desarrollo del país, esto puede llevarnos a detener el progreso del Perú. Bueno, han pasado 15 años y, digamos, nada de lo que se dijo en ese momento, pues, ocurrió, ¿no? En primer lugar, porque estas reglas son estos derechos, ¿no? Que se han ido reconociendo en el Perú y en otros países, ¿no? Constituyen más que una solamente, digamos, un tema de beneficios, un conjunto de derechos, es decir, son cosas que los ciudadanos, las ciudadanas necesitan. ¿Necesitan para qué? Necesitan para defender su ambiente y también para que hayan garantías de que quien defiende el ambiente luego no vea sea objeto pues de algún tipo de hostigamiento ilegítimo que haga que no pueda llevar a cabo su tarea, ¿no? Y claro, el Perú ha ido avanzando en eso. El Perú ha sido, digamos, un país que en términos de reglamentación y normas sobre esta materia ha ido cumpliendo, ¿no? Pero ojo que no es el caso en toda América Latina. En América Latina no todos los países tienen esos niveles de desarrollo. Algunos lo han logrado a un nivel mayor, otros están muy atrás. Para algunos países, Escazú es lo que nosotros hicimos hace 15 años. O sea, para ellos es recién ese paso. Entonces, creo que Escazú representa en gran medida, ¿no? Un reconocimiento de qué tanto el Perú puede ser un líder, ¿no? A nivel de la región en estos temas. Y no un problema para el trabajo de las empresas, ¿no? Yo creo que ahí hay una confusión, posiblemente un problema de desconocimiento, ¿no? De cómo ha evolucionado el derecho ambiental, la regulación ambiental, y creo que seguramente el Congreso, esperemos, ¿no? Termine ratificando este tratado internacional. Sí, y un poco en la lógica de lo que ha señalado Iván, y es cierto, ¿no? Uno debe, Iván, todavía encontrar las opiniones que en su momento señalaban por qué no había que considerar muchos de estos artículos vinculados a los derechos de acceso cuando se discutió la Ley General del Ambiente, y creo que los argumentos siguen siendo los mismos, ¿no? Hay un temor de considerar que los temas de participación en procesos ambientales limitan las inversiones ambientales. Y creo que ese es un argumento constante a lo largo de los años, pero es un argumento que obviamente también cae por sí solo, porque como lo ha señalado Iván, más de 15 años, cuando en su momento se dio el Código del Ambiente, digamos, una discusión muy similar se dio, que lo ambiental frena la inversión, que la participación frena la inversión, y creo que eso no nos va a poder ayudar a crecer como país, por varias razones. La principal es que este es un acuerdo del que estamos hablando desde el año 2012, es decir, cuando el Perú participa en la conferencia de Río +20, Perú es uno de los impulsores de firmar la declaración del principio 10 de Río de Janeiro. El Perú ha tomado un rol muy protagónico en todo el proceso que se dio entre el 2012 y el 2014, que no fue un proceso de negociación, sino fue un proceso que buscaba acordar entre los países justamente la necesidad de compartir con el propio Estado, con las diferentes autoridades y con la propia población la necesidad de regular eso en un acuerdo que regulase los derechos de acceso en América Latina y el Caribe. 2018, como lo han señalado, se suscribe y estamos hablando de un proceso que ha tomado casi 6 años al país, y justo cuando estamos en el último escalón, que es la ratificación,
volvemos a tener estas dudas. Entonces creo que es un proceso que ha sido un proceso participativo, un proceso abierto. El proceso de negociación de este acuerdo justamente es muy diferente y es un ejemplo en Naciones Unidas porque es un proceso que permite la participación de la sociedad civil, permite que la sociedad civil no tenga voto, pero sí voz. Y por eso creo que en Naciones Unidas se está tratando de ver cómo promover este ejemplo de negociación de acuerdo en otros espacios. Y lo segundo, Alberto, porque si bien es cierto, Perú tiene buenos estándares, como ha señalado Iván, y el problema está en que muchos de ellos están todavía en un proceso de implementación y el acuerdo de Escazú nos puede llevar a eso. Eh, en las campañas que han habido desde varios medios, creo que hay un desconocimiento de lo que el acuerdo de Escazú está buscando. Y el acuerdo de Escazú lo que busca es reducir conflictos, acercar a las partes, trabajar con las comunidades desde una medida, desde un mecanismo preventivo, ¿no? Entonces, esto es como ver el vaso, ¿no? ¿Cómo lo quieres ver al vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces tenemos una oportunidad de ver el acuerdo de Escazú como algo positivo para el país, como algo que permita coordinar con la población, con las comunidades, de involucrarlas activamente en los procesos de toma de decisiones. Y creo que es importante ver cómo nos acercamos al acuerdo de Escazú desde una actitud positiva y no desde pensar que va a frenar las inversiones, que va a retenerlas, que va a ser un impedimento para el crecimiento del país. Incluso en el último informe del secretario general de cómo se encuentra América Latina a raíz del COVID, una de las cosas que más reitera es la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú y de la importancia para América Latina, ¿no? Así es. El pronunciamiento de los empresarios dice: el acuerdo de Escazú podría exponer al país a que se agoten las instancias nacionales, internacionalizando los problemas en este ámbito. Hipótesis que es inadmisible, pues el país podría ser acusado ante cortes internacionales o hasta la Corte Internacional de La Haya en caso se trate de un país quien presente la denuncia. Eso que dicen los preocupados empresarios en este caso, ¿es cierto? Iván, Isabel. A ver, lo que ocurre es que nuevamente estamos quizá confundiendo, ¿no? A ver, primero que la posibilidad de que una persona, por ejemplo, inicie una acción internacional por temas de violación de derechos humanos ya existe. O sea, hoy hay casos que se han resuelto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Eh, por si acaso, un acuerdo que ha sido muy celebrado por el sector empresarial, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también tiene normas sobre el fundamental del país, sobre, digamos, ahí, digamos, no había una discusión sobre soberanía, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando el Perú pues, se quedaba supeditado al tratado en lo que se refiere a sus normas, ¿no? De hecho, introdujimos todo un conjunto de reformas en materia forestal con un anexo específico del TLC que establecía lo que el Perú tenía que hacer en materia forestal. O sea, digamos, claro, lo que pasa es que en esa ocasión eso era una condición para tener un acuerdo de libre comercio. Entonces me parecía que eso sí generaba, digamos, una visión positiva, ¿no? Entonces, eh, desde luego los tratados internacionales, las obligaciones internacionales son cosas serias, ¿no? Son cosas muy, muy serias y implican una obligación, un compromiso del país, ¿no? Internacional y eso es muy importante. Agrega efectivamente herramientas para quienes defienden derechos, desde luego. Esa es precisamente la razón por la cual hay tratado de derechos humanos, ¿no? Si no, no hubieran tratado de derechos humanos. Y además porque entienden que los países, al comprometerse a hacer eso, también van a cooperar internacionalmente, que es otro tema esencial. Yo creo que algo que hay que entender el tratado es que es un esfuerzo regional. O sea, en un momento en el cual lo que hay que afianzar son los vínculos de colaboración internacional, más por la situación que vivimos en estos momentos, creo que una oportunidad como Escazú es una forma de salir de lo Estado nacional o inclusive de lo solamente bilateral e ir a un esquema de cooperación regional, ¿no? Y eso, pues, es algo que el Perú podría tomar, ¿no? Como sin duda, como una bandera, ¿no? Sobre hacia dónde debemos caminar como destino común de la región.
Isabel, uno de los ejes principales de este acuerdo es el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental. ¿Qué significa esto? Eh, es, mira, lo podemos ver en el contexto del COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando sale esta norma del decreto supremo que señala que todos los procedimientos administrativos se paralizan en el estado de la declaratoria de emergencia, una de las preocupaciones era si la población podría o no solicitar acceso a la información, a cierta información, a información que tiene el Estado, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, cuando yo quiero enterarme de el estado de un proyecto, como puede ser el caso de Paracas, y ahí nos damos cuenta la importancia de ser parte de un acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque si no había claridad en el caso de la pandemia, si yo podía o no solicitar información al Estado, lo que va a pasar es que obviamente yo como persona me veo limitada en los derechos que yo tengo para solicitar esta información al Estado. Entonces, eh, el propio Ministerio de Justicia, a través de la autoridad, y Iván tendrá más información, lo que ha señalado es que ese derecho no estaba, ¿no es cierto?, de alguna manera restringido por la declaratoria. Creo que perdimos a Isabel o soy yo. Creo que sí, pero bueno, puedes continuar, Iván, lo que estaba diciendo Isabel. No puedo continuar lo que está diciendo Isabel, pero... No, a ver, todos estos derechos de acceso, creo que uno de los temas que plantea Isabel y creo que vale la pena explicarlo, es el tema de por qué nos cuesta tanto implementar estos derechos. O sea, como hemos señalado Isabel, estos derechos ya existen, ¿no? Derecho a información, derecho a la participación, derecho al acceso a la justicia, la defensa de los defensores, digamos, todos esos temas están recogidos en una medida en la Constitución, ¿no? El problema es por qué es tan difícil implementarlo, ¿no? Por ejemplo, porque veamos el caso de Edwin Chota, ¿no? Una persona que va y lo que quiere sencillamente es que titulen sus tierras y tiene que viajar, ¿no? Por días para poder llegar a una oficina en Lima y que le escuchen. Y a pesar de que tiene un caso dramático en donde su vida inclusive está en peligro, el Estado no tiene capacidad de darle una mínima protección. Y finalmente es asesinado junto con otros dirigentes indígenas. Asesinado, ¿no? Y el Estado no reacciona, inclusive después de las muertes no hay una reacción inmediata, ¿no? Tiene que aparecer una nota en un diario en el extranjero para que de pronto empiece a movilizarse la opinión sobre el tema. Entonces, claro, porque el Estado no tiene una capacidad de presencia en el territorio, no tiene una capacidad de llegar rápidamente a las zonas indígenas, y es lo mismo que ha pasado con el COVID, ¿no? Lo mismo que ha pasado con el tema de las comunidades nativas en la Amazonía, ¿no? Que donde llega último el Estado, digamos, ¿no? Entonces, ese es un asunto hacia lo cual deberían haber políticas públicas positivas. O sea, no basta decir de que tienes la oficina del Ministerio de Justicia abierta, perdón, del Poder Judicial abierto, sino que tienes que tener herramientas que le brinden a las personas de reales posibilidades de llegar y poder presentar una demanda. Tener un abogado del Estado que lo ayude a una persona a, por ejemplo, defender sus tierras. Entonces, eso debería ser parte, ¿no?, de las cosas que hagan posible realmente el ejercicio de este tipo de derechos. Tenemos leyes, efectivamente, previas a Escazú, pero sin embargo, así como hablaste del terrible asesinato de los 4 miembros de Sahueto a manos de supuestos taladores ilegales, también tenemos los miles de pasivos ambientales, la nula remediación ambiental, o en todo caso hay empresas que dicen que sí, que han remediado, pero sin embargo uno hunde una barra de 2 metros y la saca negra en una comunidad amazónica, ¿no? Entonces, tenemos normas que necesariamente no se cumplen, no se llevan a cabo. Y entonces una posibilidad de complementar eso sería el acuerdo de Escazú. Isabel, ya volviste. Sí, perdón, Alberto, pero te escucho
¿Puedes repetir la palabra? Discúlpame, me sale conexión inestable, te escuché entrecortado. Comentaba O, de o que, al- ay, comentaba de que tenemos leyes y sin embargo, así como ocurrió con el asesinato de los miembros de la comunidad de Sahueto, tenemos aún miles de pasivos ambientales, nula o muy poca remediación ambiental, no tenemos justicia ambiental, la deforestación continúa, las amenazas contra los pueblos originarios también. sí, digamos, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, va a ayudar a evaluar finalmente si necesitamos tribunales jurisdiccionales ambientales, como ha sido el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? En el Perú, a lo largo de los años, hemos evolucionado a tener fiscalías en materia ambiental. Sin embargo, no tenemos todavía tribunales jurisdiccionales en materia ambiental, lo que muchas veces hace que los casos que son casos muy especializados no necesariamente se cuente con toda la información ni con todas las herramientas para tomar decisiones. Y obviamente también está en la necesidad de acelerar la justicia, ¿no? Cuando vemos casos como la de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley 30230, nos estamos dando cuenta que el Tribunal Constitucional toma cada vez más tiempo al momento de emitir pronunciamientos sobre sentencias que versen sobre materia ambiental, ¿no? Y obviamente eso significa que, por ejemplo, en el caso de la sentencia de la 30230, el pronunciamiento que se hace sobre el artículo 19, que hablaba de este régimen excepcional que impedía a la OEF hacer fiscalización ambiental que se dio en el 2014, obviamente esa norma aplicaba a un periodo de 3 años. Esa norma terminó en el año 2017 y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sale en el 2020. Entonces, definitivamente el acuerdo de Escazú va a ayudar a verificar cuáles son todas esas acciones, cuáles son todas esas medidas que deberían implementarse en el caso de Perú para que haya una implementación efectiva de los derechos en acceso a la información, en participación ciudadana, en acceso a la justicia ambiental. Un tercer tema que quería conversar con ustedes es que también ha generado una reacción contraria eh, en un sector del empresariado peruano, es el pedido que las organizaciones indígenas han hecho al Congreso de la República, que es modificar la ley 28736, que es la ley de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, más conocidos como PIASI, que establece la intangibilidad de las reservas en las que estos viven, pero que tal como está la norma deja abierta la posibilidad de que ahí se lleven a cabo actividades extractivas, aun cuando sean de necesidad pública. Y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos señala de que si se aprueba este dictamen, que ya tuvo luz verde en la Comisión de Pueblos Andinos, se podría afectar el 50% de la generación eléctrica que proviene del gas natural. Y esto aumentaría las tarifas eléctricas, habría problemas para el desabastecimiento del gas natural y el GLP. ¿Cómo lo ves tú, Iván? Quizá rápidamente explicar de qué trata todo este tema, ¿no? Los pueblos en aislamiento son parte de pueblos indígenas que por razones históricas, pues, fueron a vivir a lugares muy alejados, ¿no? Y terminaron estando aislados del resto del país, ¿no? Razones históricas, digo, porque en muchos casos fue, por ejemplo, la persecución en la época del caucho, ¿no? Entonces, digamos, son fenómenos muy dramáticos. Ahora, al estar en aislamiento, por esas razones, o en contacto inicial, es decir, que recientemente han tenido alguna relación con otras poblaciones cercanas, eh, tienen pues una limitada capacidad de inmunidad a una serie de enfermedades. Entonces, pues si, digamos, lo que nos pasa a nosotros con el COVID le pasa a ellos con cualquier tipo de enfermedad casi, ¿no? Transmisible. Entonces, eso es muy riesgoso. Por esa razón, hace ya mucho tiempo, el Estado estableció unas áreas en las cuales pues, definió que no podían hacerse actividades humanas o esas tenían que estar muy restringidas. Y acá viene la primera discusión, ¿no? Si esas áreas deben ser completamente intangibles o debe haber alguna posibilidad de hacer actividades. El marco actual obliga a que si una actividad quiere hacerse en estas zonas, tiene que haber no solamente una evaluación de impacto ambiental, sino que tiene que haber una opinión técnica vinculante del Ministerio de Cultura, ¿no? Para que eventualmente se pueda hacer una actividad ahí.
Ya te imaginarás que eso implica una tensión también con cultura, ¿no? Lo pasa lo mismo que pasa con CERNAM, ¿no? Digamos, ¿no? En las áreas protegidas, ¿no? El mismo tipo de tensión. Entonces la ley, entiendo el proyecto de ley lo que plantea más bien es que no, que todo el área sea intangible definitivamente, ¿no? Es decir, no se puede hacer ninguna actividad, algo parecido con lo que pasa, por ejemplo, con los parques nacionales, en el caso de las protegidas, ¿no? Donde no se puede hacer ninguna actividad, ¿no? Salvo las actividades muy limitadas de investigación. Lo mismo pasaría aquí, ¿no? Por ejemplo, temas de atención de salud, ¿no? Temas de cuidado de la población alrededor, pues a eso sí tendría que hacerse de manera muy cuidadosa y limitada, ¿no? Ahora, creo que en ese punto hay dos razones que sí habría que poner sobre la mesa, ¿no? En el caso de las áreas protegidas, existe la figura de los planes maestros. Es decir, no todas las áreas tienen el mismo nivel de protección. Y yo creo que en el caso de las reservas indígenas podría plantearse una cosa similar. Es decir, que se crea una reserva indígena y luego la autoridad tenga primero la posibilidad de establecer a través de un plan maestro cuáles son las áreas efectivamente intangibles y cuáles podría tener algún tipo de situación de permitir algún tipo de actividad. Esto para empezar, para considerar la situación de los pueblos en contacto inicial, ¿ok? Ellos tienen un nivel de relación con otras poblaciones. Y lo segundo es que la población en aislamiento normalmente es nómada. Entonces, se van moviendo, o sea, van ocupando otras zonas, ¿no? Entonces, y en un momento dado, de repente el área que tú pensaste era el área, digamos, más donde había que tener más cuidado, pero de pronto, más adelante, hay otras áreas o estudios que dicen que esas áreas tienen que tener mayor restricción. Pero efectivamente, esa decisión tiene que ser previo al proyecto. Es decir, los proyectos de inversión tienen que tener claro cuáles son las zonas donde es posible hacer actividades y dónde no, antes. Porque si no, lo que va a pasar es que el proyecto va a entender que sí es posible en principio y luego va a haber una tensión ahí con la autoridad sobre si se puede hacer o no un proyecto, ¿no? Entonces, es un tema súper complejo, pero creo que la decisión de que los territorios estén bien marcados, bien delimitados, antes de que se tome una decisión sobre un proyecto, es la vía, el camino correcto. No obstante que, como tú dices, en el caso de las poblaciones que son nómades, pueden estar luego en territorios donde sí se considera actividad extractiva, Exacto, ¿no? exactamente es el punto, sí. Porque la idea es, efectivamente, como también ocurre con lo de Escazú, es evitar la mayor cantidad de conflictos, incluidos los temas de salud, como COVID u cualquier otra pandemia, ¿no? O Entonces, enfermedad. aquí el riesgo es mortal, o sea, la posibilidad de que una persona muera como consecuencia de un error en la autorización de una actividad. Es el riesgo, es una decisión muy difícil, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mejor que eso no dependa de una evaluación proyecto por proyecto, sino que dependa más bien de decisiones sobre evaluaciones territoriales. Y nuevamente volvemos al tema del territorio, ¿no? O sea, la decisión debe ser sobre el territorio y no sobre los proyectos. Ujú. Isabel, ¿cuál es tu mirada sobre este tema? Sí, definitivamente creo que, Iván, sería bueno recordar el caso de Shell en Camisea, ¿no? Creo que ese caso ejemplifica bastante cuál es el impacto que se puede causar a estas poblaciones indígenas, ¿no? O sea, el impacto que se causó en su momento es un impacto que ha trascendido a los 80 definitivamente, ¿no? Y por eso, Alberto, desde la SPDA sí propusimos trabajar en esta intangibilidad absoluta de las reservas indígenas. Sin embargo, escuchando a Iván, sí creo que el tema quizás requiere una discusión mucho más amplia para poder definir, o sea, la definición de las áreas protegidas y de todos estos sistemas y medidas de protección tomó tiempo y la implementación también. Ahora, hay que hacer mejoras a la forma de protección. El caso de la Reserva Nacional de Paracas nos muestra que sí, que hay que tener mejores reglas, hay que repensar este sistema y por lo tanto creo que también frente a poblaciones indígenas, frente a PIASI, abre la oportunidad de ver cómo mejoramos esta obligación del Estado que se impone en una norma del año 75, Alberto, ¿no? Cuando hablamos de reservas indígenas, estamos hablando de reservas territoriales cuyo mandato de protección sale en la ley del año 75. Y obviamente habría que mirar cómo repensamos esto y cómo establecemos condiciones bastante
claras y fuertes. Pero sin embargo, al igual que Iván, consideramos que hay que proteger a estas poblaciones y el Ministerio de Cultura obviamente es la institucionalidad que debería estar involucrada y debería liderar todo este proceso. Podríamos Alberto. seguir hablando de muchos temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero no, ya no hay mucho tiempo. Sin embargo, me gustaría terminar esta jornada con cuáles consideran ustedes que son los retos ambientales en en este regreso a la nueva normalidad. Eh, Bueno, sí, adelante, Isabel. Ay, perdón. Hablando un poco, porque era un tema que no quería dejar de mencionar, creo que el principal reto es cómo regresamos a esta nueva normalidad implementando el derecho de participación y el derecho de consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sale el decreto legislativo 1500 y señala que se tienen que implementar mecanismos de participación, pero considerando el contexto de pandemia en el que vivimos y los mecanismos de virtualización, la pregunta es, ¿cuál es el margen de realidad que van a tener las autoridades al momento de implementar esto? Y si estamos hablando de consulta previa, y hemos escuchado a la ministra de Economía y Finanzas que señala que va a otorgar financiamiento para que el Ministerio de Cultura pueda terminar el proceso que ha venido llevando. La pregunta es, ¿cómo se va a dar este proceso de consulta? Porque si lo que uno quiere es un diálogo cultural, intercultural efectivo, el proceso de virtualización va a lograr eso, ¿no? Entonces, tanto en el derecho de participación ciudadana como en el derecho de consulta, esa virtualización puede desnaturalizar realmente una implementación efectiva de estos derechos y hay que tener mucho cuidado para que esa reactivación económica no vulnere estos derechos cuando estamos hablando de proyectos de inversión de infraestructura, extractivos o cualquier otro tipo de proyecto. Iván. Sí, yo me centraría en dos principios de la consulta, ¿no? Para centrarme en consulta, creo que Isabel ya ha explicado bien el temas generales, ¿no? Pero para centrarme en consulta, dos temas. Uno, las reglas de las consultas, en caso requieran tener un cambio, tienen que ser consultadas. Creo que es un principio básico, es decir, la consulta no implica en sus reglas, ¿no? Una suerte de estructura monolítica, ¿no? Que ya no se pueda cambiar, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? Para ajustarse a nuevas condiciones, pero tienen que ser consultadas esas modificaciones. Es un principio básico. Y creo que hay una oportunidad de hacerlo, no tiene que ser una consulta de comunidad por comunidad. Podemos convocar a las organizaciones indígenas nacionales, explicar cuáles son los problemas prácticos que hay que enfrentar y ver en conjunto alternativas, ¿no? Que permitan resolver al menos en parte esas dificultades. El segundo principio es el de la flexibilidad, que está recogido en la ley de consulta y en el reglamento de consulta. Es decir, la flexibilidad intercultural es eso, ¿no? O sea, así como ahora encontramos el tema de la pandemia, también cuando se hace consulta hay que adecuarse a la cultura del otro, adecuarse a la lengua del otro, y eso implica, pues, cambiar cosas, ¿no? Entonces, ese mismo principio puede servir para enfrentar la pandemia, pero una mirada intercultural implica que no puede hacerse esa flexibilización de manera unilateral, sino tiene que ser una flexibilización consensuada, ¿no? Es decir, ambas partes entienden que en virtud de estas condiciones se pueden hacer algunos ajustes. Y no caer tampoco en estereotipos, ¿no? Algo así como que por el hecho de ser indígena y ser otra cultura ya no puedo usar Zoom. O sea, no es así tampoco. O sea, las culturas cambian, modifican, ¿no? No vayamos a caer en esa idea de que porque usamos celular dejamos de ser indígenas. No, el mundo indígena también puede usar la tecnología, también puede aprovechar estas herramientas, pero no puede ser sin la voz, sin la participación, sin el punto de vista indígena, que es el que le da el sentido intercultural a cualquier decisión. Por lo pronto ya las organizaciones indígenas que están en AIDESEP han dicho no a esta consulta previa virtual, ¿no?
Amigas y amigos de la Mula, hemos estado con Isabel Calle y con Iván La Negra para conversar de estos temas que sí, que nos deben de preocupar y que deben de estar en agenda de manera permanente. Hemos compartido sus reflexiones y preocupaciones, y lo que está en juego debe ser siempre analizado, discutido de la mejor manera, con conocimiento y transparencia. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Iván por estar en la Mula Verde. Gracias, Alberto, a ti. Chao. Gracias, Alberto, nos vemos.